El método ganador de Mikhail Botvinnik es el tema de esta lección que dividimos en dos partes. Si no has visto la primera, te recomiendo hacerlo antes. Allí enseñamos algo que hacía Botvinnik para dominar a sus oponentes. Ahora en esta segunda parte vamos a hablar de un error muy común que cometen muchísimos jugadores aficionados del ajedrez y cerraremos con un pequeño resumen del método ganador de Botvinnik. En esta posición, Botvinnik tiene las negras y el turno es de las blancas. ¿Tú qué jugarías? El alfil D3 está atacado y obviamente hay que hacer algo al respecto. Estoy seguro de que muchos tomarían alfil por F5 de inmediato. Primero porque es lo más fácil y este es precisamente el error más común en el que caen muchísimos jugadores de ajedrez. Pero la regla al respecto es muy sencilla. Debes mantener la tensión. Siempre que se presenta una posición tensa en la partida, los jugadores promedio tienden a aflojar, a soltar o a acabar con dicha tensión. La tensión aumenta la complejidad y el jugador temeroso de no poder manejar dicha tensión y que termine omitiendo algo que le haga perder material o cometer un grave error, elige lo fácil, aflojar, acabar con la tensión. Además, hacer planes es más difícil cuando la posición no es completamente clara. Por todo esto, los jugadores prefieren intercambiar piezas o peones y mantener las cosas muy simples. Pero esa no es la solución. Hay que aprender a manejar la tensión. Debes aprenderlo. Vamos a volver al tablero para ver cómo funciona en la práctica. Cuando hablamos de tensión nos referimos a una situación donde las piezas se atacan mutuamente con las piezas enemigas, como por ejemplo aquí donde los alfiles de casillas claras se están enfrentando. En tales situaciones tú debes mantener la tensión y dejar que sea tu oponente quien realice el intercambio, que sea tu oponente quien afloje o suelte la tensión. ¿Por qué? Porque por ejemplo si las blancas aquí aflojan, si juegan alfil por F5, en realidad están ayudando a las negras a poner en juego la dama. La dama negra aquí está más activa de lo que estaba en su posición anterior y esto se ha dado gracias al movimiento de las blancas. Esta dama ahora tiene opción de ir a D3 y en coordinación con el caballo entrar en el territorio enemigo. Las negras así lograrían activarse un poco más. El conductor de las blancas sabía esto y por eso no capturó en F5, sino que jugó dama C2. Con dama C2 se aumenta la tensión y se presiona a las negras para que sean estas quienes hagan el intercambio. Y esta es por lo general la estrategia correcta. Esta es la forma como actúan los jugadores fuertes. Mientras tanto los jugadores más débiles simplemente aflojan, acaban con la tensión de inmediato. Seguimos con la partida. Las negras se enfrentan ahora al mismo problema que tuvieron las blancas en la jugada anterior. ¿Y tú? ¿Qué piensas ahora? ¿Qué deberían hacer las negras aquí? Alfil E4. Con esto se ocupa una casilla central al tiempo que se mantiene la tensión. Las negras felices confían en la decisión de intercambiar en su rival, porque si esto se da, si les intercambian aquí las blancas, esto permitirá que las negras puedan avanzar, ya sea con su peón D o con su caballo, y en cualquiera de estos dos casos las negras estarán bien. Es cierto que las negras podrían querer también intercambiar alfiles, hacerlo de una vez con la idea de poder explotar las casillas claras como C4
y E4 más tarde. Pero este intercambio violaría nuestra regla, la regla de mantener la tensión. Por esta razón las negras jugaron alfil E4. B5. Este parece un movimiento de ataque, pero en realidad ayuda a las negras a llevar su caballo a un lugar mejor. ¿Sabes cuál es ese lugar? ¿Recuerdas lo que vimos en la primera parte del método ganador de Botvinnik? Entonces podemos entender que debemos dar prioridad a movimientos hacia el centro. Por esto caballo A5 para ir a C4 sería la elección. Sin embargo, por razones tácticas no es posible hacerlo de inmediato, porque a caballo A5, caballo por E4 ganaría una pieza. Entonces las negras aquí juegan primero alfil por D3. Se ven obligadas a intercambiar en este momento solo debido a razones tácticas concretas. Dama por D3 y ahora sí caballo A5. Y debemos observar esta posición con base en lo aprendido en la primera parte. De esa manera podremos encontrar en dónde debería ubicarse cada una de nuestras piezas y con eso las jugadas siguientes. Pensando así podemos ver que el caballo A5 iría a C4 y el otro caballo a E4. La torre de A8 iría a C8. La otra torre ya está bien ubicada. La dama puede esperar un poco. La idea sería llevarla a F5 o a E6 para ayudar con el plan general. Y entonces vemos lo fácil que se vuelve jugar cuando aplicamos estos valiosos consejos del método ganador de Botvinnik. Seguimos, caballo G3, caballo C4, atacando el alfil D2 y a la vez el peón A3 con estas dos piezas. Por eso las blancas juegan alfil C1, torre a C8, y se puede ver que las negras no tienen que meditar mucho sobre sus jugadas, todas surgen naturalmente de lo que hemos hablado anteriormente. Torre A2, intentando poner a jugar de alguna forma esta torre. Alfil F8, abriendo paso en la columna D para que la dama pueda reemplazar al caballo en la protección del peón D5, para así poder mover en el futuro dicho caballo. A4, y este movimiento del peón blanco abre una nueva posibilidad para nosotros, para jugar de la manera que teníamos pensado. ¿Ves cuál es? ¿Qué podemos jugar ahora con las negras? Alfil B4. En la primera parte de esta lección tuvimos también el mismo tema estratégico. Con alfil B4 las negras tienen la opción de capturar en C3 en el momento que deseen y con eso pueden llevar después su caballo de F6 a E4. Caballo D1, las blancas no lo permiten, pero de todas formas se responde caballo E4. F5, las blancas buscan desesperadamente algún contrajuego, pero tal como vimos en la primera parte del método ganador de Botvinnik, cuando tenemos control adecuado sobre el centro, como el que tienen acá las negras, no debemos temer a ningún ataque enemigo por el flanco, ya que no podrá llegar a ser suficientemente peligroso. Y ahora, hablando del tema principal de esta segunda parte, te quiero preguntar, ¿debemos capturar con el caballo en G3? Recuerda, debemos mantener la tensión. Cuando las piezas se están atacando y cualquiera de los dos bandos puede capturar, debemos dejar que sea nuestro oponente quien capture.
En esta posición, si dejamos que las blancas sean las que capturen, caballo por E4, esto nos permitirá activar nuestra torre, jugando torre por E4. O crear un fuerte peón pasado central con D por E4. Por lo tanto, caballo por G3, tomar que seamos nosotros quienes tomemos el caballo, sería un error. Sin embargo, en la partida las negras lo tomaron. Nosotros ya aprendimos que hacer esto no es lo mejor. En su lugar se debía haber jugado algo como caballo C a D6, que abre interesantes opciones. Lo primero es que se abriría la columna C para la torre, y con esto se está amenazando de inmediato al alfil indefenso en C1. También aparece la oportunidad de que la torre llegue a jugar a C4, e incluso el peón de F5 se podría simplemente tomar luego de hacer un caballo por G3. Se ve que todo estaría mucho mejor para las negras. Bueno, vamos a dejar esta partida aquí. Hemos visto lo importante. Las negras ganaron de todas formas. De nuevo te invito a que observes la partida completa en el tablero visitando el artículo que acompaña esta lección. En este par de lecciones hemos estado observando diferentes técnicas con base en las partidas de Mikhail Botvinnik. La primera conclusión es que debes jugar en el centro siempre que sea posible. Cuando tengas dudas de cómo jugar o qué plan seguir, simplemente juega en el centro. En la práctica esto significa que inicialmente debes controlar las casillas centrales con las piezas y más tarde ocuparlo con las mismas. Así, con el enfoque correcto todo se vuelve más fácil. La gran mayoría de jugadores sabe que jugar en el centro es algo recomendado y sin embargo muchísimas veces lo incumple. El problema está en que tales jugadores tienen en la cabeza la idea de que jugar en el centro es algo bueno, pero al mismo tiempo tienen también en la cabeza otros muchos temas estratégicos diferentes. Y todo esto hace que no se tenga claro cuáles son los temas que revisten la mayor importancia. Por el contrario, cuando se tiene claro cuáles son los temas de verdad importantes, es posible jugar de manera más fácil y realizar movimientos poderosos. La otra conclusión es que debes mantener la tensión. Siempre que surge una situación donde las piezas se atacan, lo usual para muchos es intercambiar para simplificar las cosas. Sin embargo, esa es la forma de actuar de un jugador débil. Los jugadores fuertes saben que se debe procurar mantener la tensión. Cuando aflojas, cuando liberas la tensión, le estás dando una concesión a tu oponente. Le estás ayudando a mejorar sus piezas. Por lo tanto, no debes hacerlo. Tú debes mantener la tensión y dejar que sea tu oponente quien afloje, que sea tu oponente quien haga el intercambio y que te ayude con eso a mejorar tu posición. Ya terminando, las dos principales ideas que hemos discutido en esta lección pueden parecer a muchos jugadores un poco simples y bien conocidas. Sin embargo, bien puedes revisar las partidas habituales, tuyas o de otros jugadores en desarrollo, y con lo aprendido aquí, ahora fácilmente encontrarás que no siguen estas ideas, que por el contrario las incumplen todo el tiempo. También te invito a tener en mente estas dos ideas durante tus nuevas partidas, porque así estarás en capacidad de realizar buenas jugadas y conseguir victorias fácilmente. Para terminar, quiero saber qué tanto te ha gustado esta lección. Si te parece, no dudes en darle me gusta y compartirla. Asimismo, por favor, deja siempre tus comentarios. Gracias.